Ahora vamos a ir con la película En retirada, una película que también quiero mucho, que me gustó mucho hacer y que también fue con De Sanso, con quien trabajé tanto, y con el guión de Feynman. La película también, en este caso, hablábamos de la diferencia con otras películas, por ejemplo, con Esperando la carroza, porque existe el tema de géneros, porque uno a veces dice, no, porque una comedia puede ser medio negra, pero en general hay un género comedia que se trabaja como en la luz, en el arte, en todo, como una comedia. Y una película que es un drama, obviamente tiene que tener hay que encararla desde un lado más dramático, en la luz, en el arte, en la filmación, en el tipo de filmación. Y entonces, bueno, cuando nosotros veíamos los decorados, los decorados no, las locaciones, porque también fue hecha toda en locaciones reales, en el edificio de al lado del pasaje Barolo, un edificio que De Sanso quería un departamento frente al obelisco que tenía el cartel, que no me acuerdo si era de Coca-Cola, y que se prende la luz roja y azul y el personaje está adentro, que es Rani, en su mejor momento. Y entonces se tiñe, digamos, la escena se tiñe de ese rojo y azul del cartel de neón que había afuera. Era real, en ese momento había ese cartel en esa fachada que está frente al obelisco, en cruz con lo que era el True Joyero, en diagonal. Y consiguió un departamento en ese edificio que estaba vacío, no me acuerdo, quinto piso, no me acuerdo qué piso era. Y que el cartel era muy grande y cubría por lo menos 3 pisos, 3 ventanas, las ventanas de 3 pisos. Bueno, se consiguió eso, y la película, bueno, es una película realmente donde este personaje que en la época post-dictadura el tipo queda sin trabajo, como los que quedamos sin trabajo en la época después de la dictadura, y comienza a hacer trabajos por su cuenta, donde aparece el personaje de Sofovich, que es alguien que tiene un nexo entre los militares y algunos personajes sombríos que bueno, para quien trabaja el oso, que es el personaje de Rani. Y nosotros con De Sanso pensamos que la película tenía que ser una película oscura, realmente. A pesar de que esa época no había 800 ASA, creo que 50 ASA, era lo que más había. Y bueno, pero la trabajamos todo con una luz, digamos, muy claroscuro, que le diera ese tono dramático que necesitaba la película. Después, en esa época, después de la dictadura, donde realmente se salía una época tan negra, le dice
a Sofovich me reconocieron, creo que me reconocieron, y Sofovich dice, bueno, borrate, tenés que borrarte, y ahí se va a la casa de la madre, en las afueras, que también es una casa de las afueras, una locación real. Y la madre, que es Lidia Lamaison. Bueno, sigo con la filmación de En Retirada. Con De Sanso, que, bueno, obviamente De Sanso había sido director de fotografía y tenía muy claro el tema de la fotografía y de la óptica, entonces es como que había cosas que no necesitábamos ni hablarlas, que concordábamos sin mirarnos. Y entonces habíamos decidido este tipo de fotografía muy contrastada para toda la película, por ese personaje tan oscuro que realmente ameritaba que toda la película fuera con ese tipo de iluminación. Entonces, nosotros usamos para esa película una óptica que había salido más o menos en esa época, que eran los Carl Zeiss 1.4, que era una óptica muy luminosa, 1.4, y usábamos mucho en las calles, en los exteriores y donde sea, tener siempre fugas de luces, porque la óptica trabajada con el diafragma abierto, como de hecho se nos daba porque siempre para ganar en los fondos tratábamos de poner poca luz adelante, teníamos siempre muy desenfocados todos los fondos. Entonces las luces se agrandan y te llenan más el cuadro y realmente le dan profundidad al cuadro, a cada toma. Eso lo usamos siempre, muy de acuerdo entre los dos, porque los dos, él había sido director de fotografía hasta no hace mucho y yo lo era. Entonces, algo que me preguntaban sobre el final era cuando el personaje del oso, Rani, al final escapa porque lo está persiguiendo y se ve, hay dobles, obviamente, porque se va por una viga, eso hace un doble, con una peluca parecida, por supuesto. Y después hay una que él camina por una cornisa, que es en una terraza donde se fabricó se realizó una parecita donde caminaba Rani, o sea, caía para cualquier lado, estaba a 1 metro el piso. Y de fondo teníamos el Congreso, teníamos toda la plaza del Congreso y el Congreso con todas las luces que teníamos a la noche y obviamente cuanto más planos cerrados hacíamos, esas luces más llenaban el cuadro porque se enfocan más y se agrandan. Y en las calles y en los subtes, trabajamos bastante en el subte. En el subte usábamos la luz del subte. Apoyábamos apenas con alguna luz que pudiéramos llevar a batería porque no podíamos enchufar en ningún lado. Una luz rebotada suave con batería, como había, no me acuerdo cuál era en ese momento, para los primeros planos, pero elegimos el subte D, porque era el subte que tenía mejor iluminación, con los tubos fluorescentes en el techo, y era porque a De Sanso le gustaba, quería filmar en la línea A, y fuimos a las estaciones y a los trenes de la línea A, y realmente era una luz mortecina, porque tenían esas lamparitas cálidas que tenía la línea A en aquel momento, que dijimos, la verdad, no podemos, es decir, tenemos que trabajar con el tren parado, con un generador ahí afuera, porque si no, esto hay que iluminarlo todo. Entonces fuimos a ver la línea D y nos dimos cuenta que podíamos filmar con el subte andando sin ningún problema. Así hicimos, en las estaciones, adentro de los vagones. La luz daba justo para el 1.4 de esas ópticas.
Y bueno, de esa forma filmamos ahí en el subte.